que nosotros lo saboreemos a Él, alimentándonos de Él. Él es el pan vivo que ha bajado del cielo. Pero hoy el Señor Jesús quiere provocarnos a que nosotros seamos más decididos por Él. Por eso Jesús no nos quiere superficiales ni mediocres en nuestra vida cristiana. Y es así que también Jesús a nosotros nos dice, también ustedes quieren dejarme. El Señor Jesús había dicho que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida y que tenemos que comerlo. Y algunos o muchos se escandalizaron. Y entonces cuando lo empezaron a abandonar, Jesús no nos quiere indecisos. Entonces Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? Esta pregunta también viene para nosotros. Realmente nosotros somos hijos de Dios, verdaderos cristianos decididos por Jesús. O también nosotros nos vamos por el mundo, como dice el Señor Jesús, que es el Espíritu el que da vida. En cambio, la carne para nada alimenta. Pero el mundo nos ofrece muchos ídolos y a veces también nosotros estamos tentados por esos ídolos. Y algunos a veces preferimos los ídolos a Jesús. Y es así que el Señor Jesús entonces hoy nos invita a que seamos más decididos por Él. Porque el Señor no nos quiere ni tibios, ni mediocres, ni superficiales. Ya sabemos que un tibio para Dios pues será muy frío con sus hermanos. Y eso es lo que pasa. Por esto hay indiferencia ante el hermano que sufre. Porque como somos tibios con Dios, somos refríos con nuestros hermanos en sus necesidades. Entonces, en la primera lectura, Josué nos da una lección de decisión. Al pueblo le dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Ojalá y se pueda decir esto mismo de todos nosotros y de nuestras familias. Mi familia y yo serviremos al Señor. Claro que esto de Josué motivó al pueblo y todo el pueblo dijo, también nosotros serviremos al Señor. Ojalá que todo Chiapas diga eso, también Chiapas servirá al Señor. Y nos olvidemos de tantas divisiones y de tantos intereses que a veces nos alejan de Dios, de la familia y del hermano. También San Pablo en la segunda lectura nos invita al amor familiar, a que nosotros tengamos esas actitudes de amor familiar. Que los esposos se amen verdaderamente como esposos, así como Jesús amó a su iglesia, así el esposo debe amar a su santa esposa, y así también la esposa debe amar a su marido, y así también podemos decir los papás deben amar a los hijos y los hijos a los papás. Entonces, pero todo va en eso. Si nosotros nos decidimos por Jesús, vamos entonces a amar la vida, vamos a amar la familia y vamos a buscar realmente siempre la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, la tentación de abandonar a Cristo siempre podemos decir que toca a la puerta de nosotros. Y no de abandonarlo, de hacerlo a un lado totalmente, porque nosotros más bien a veces somos tan indecisos que caemos, como les decía, en la mediocridad. Y entonces no estamos manifestando con nuestra vida que realmente somos de Jesús. Como que somos veletas, estamos con Cristo y no estamos con Cristo. Entonces tengamos cuidado de la tentación por esos ídolos que nos ofrece el mundo, esas tentaciones que tocan a nuestra puerta. Y por esto hoy con Pedro y los discípulos digamos, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Y en la experiencia de nosotros, sabemos que a veces nos hemos apartado de Dios y nos hemos ido por otro lado. Y en vez de irnos bien, nos ha ido de la patada. Puede ir bien. Solamente Dios puede saciar el corazón de la persona humana. Estamos invitados nosotros a eso, a ser más decididos por Jesús. Y por eso les invito a cerrar los ojos. Cerremos los ojos y escuchemos a Jesús que nos dice, también tú quieres dejarme, como conoces a alguna gente que me ha dejado,
también tú quieres dejarme. Y así con el corazón abierto, los ojos cerrados, digámosle con Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida, si solamente en ti hemos encontrado el verdadero rumbo y sentido de la vida. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú nos has levantado, si solamente tú nos has consolado, si solamente tú nos has fortalecido y si solamente tú has levantado a nuestra familia? Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti está la vida, porque tú eres la vida? Por esto, mis queridos hermanos, vamos a aceptar esto que Jesús. Dejemos que Jesús hoy en esta Eucaristía y siempre en cada Eucaristía nos cuestione y que experimentemos realmente si tenemos hambre. Y con el salmista aceptemos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Mis queridos hermanos, que sigamos en cada Eucaristía haciendo la prueba. Y recuerden, nos alimentamos de Jesús, no porque somos santos, sino porque queremos serlo. No porque todo está bien en nuestra vida, sino porque queremos que las cosas estén mejor en nuestra vida. Necesitamos entonces no alimentarnos de Jesús, no porque somos dignos, sino porque Él nos ama y Él quiere que lo comamos. Recordemos como nos decía hace 2 semanas el Señor en la palabra, nos decía cuando el ángel y le decían: levántate y come. Y ahora podemos decir en nuestros días, el Señor nos dice: come para que te levantes, para que todo sea mejor en nuestra vida. Y entonces el profeta Elías le dijeron: levántate y come. A nosotros el Señor Jesús nos dice: come para que te levantes y todo sea mejor, con más amor en nuestra vida. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, sigamos haciendo la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Pero también tú quieres dejarme, que eso nos sea un jalón de orejas que el Señor nos hace para despertar y tener más hambre de Él, alimentarnos de Él, saborearlo mejor y servirlo mejor. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Ahora pues tenemos, no sé por qué tanta imagen, eso sí, no está muy bien, con una hubiese sido suficiente, pero me imagino porque van a salir todas a peregrinar. Pero la Inmaculada quiere que nosotros seamos propiedad de su Hijo Jesús. Eso es, el corazón inmaculado de María nos invita a eso, a que nosotros le pertenezcamos a su Hijo Jesús, simple y sencillamente así. Y nosotros entonces, si le pertenecemos a Jesús, vamos a tener un corazón limpio no porque no nos cuesta trabajo, sino porque nos llenamos del amor de Dios. Y por eso el corazón inmaculado triunfará, mi corazón triunfará. Entonces es la Virgen peregrina que va a ir visitando las parroquias, pero más que las parroquias, que visiten nuestros corazones y que la dejemos entrar para que ella nos llene del amor de Dios. Entonces el corazón inmaculado es porque María está llena del amor de Dios. También nosotros seremos un corazón inmaculado en la medida en que nos llenemos del amor de Dios. No solamente en que estemos limpios, porque la belleza de un vaso, por ejemplo, no es que esté limpio, sino que esté lleno de agua, para que pueda saciar mi sed y pueda saciar tu sed. Así también el corazón inmaculado de María no es solamente porque está limpio, sino porque está lleno del Espíritu y se deja conducir por el Espíritu, y todo en María es obra del Espíritu. Así también nosotros tendremos un corazón limpio y inmaculado, no solamente porque sacamos el pecado de nuestra vida, sino porque nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos del agua del amor de Dios para servir, amando a nuestros hermanos, o para amar a nuestros hermanos sirviéndolos. Por esto, que el corazón inmaculado de María triunfe en nuestras familias, en nuestros corazones y en nuestros Chiapas. Vamos pues a través de las parroquias, los párrocos de acuerdo harán el programa de cómo será la peregrinación en cada parroquia.
Por esto que nosotros aceptemos que lo único que quiere la Virgen María es que nuestro corazón sea propiedad, que le pertenezca a su Hijo Jesús. O sea, la Virgen María no quiere nada para ella, quiere todo para su Hijo Jesús y que nosotros le pertenezcamos a su Hijo Jesús. Mi corazón inmaculado triunfará. Repitan eso conmigo. Mi corazón inmaculado triunfará. Y entonces, pero repitan también tú quieres dejarme. Vamos a hacer un ejercicio. Cada uno le pregunta al de al lado, oye, ¿también ustedes quieren dejarme? Lo que dijo Jesús. Y el otro responde, Señor, ¿a quién iremos? A ver, hagan el ejercicio con el que está al lado.